Bueno, buenas tardes para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas. Somos un montón, el aula nos está quedando chica, así que es una buena noticia. Para empezar, saber también que este encuentro se está transmitiendo por los canales de YouTube de la Liga Internacional Socialista y de Periodismo de Izquierda, así que se está siguiendo también en otros lugares del país y en otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, este encuentro, por supuesto, está convocado con el objetivo de poder abordar, conversar sobre la situación en Palestina, el nuevo momento que se está viviendo ahí, las conclusiones de la experiencia de la flotilla y bueno, obviamente para eso los convocamos en primer lugar a Cele Fierro, diputada del MST, en el frente de izquierda, tripulante de la flotilla Sumud Global, recientemente llegada a la Argentina. Y también, por supuesto, a Alejandro Bodar, que es dirigente del MST, que es coordinador internacional de la Liga Internacional Socialista. Bueno, la idea que tenemos y la modalidad que elegimos, porque como somos muchos acá, como además hay muchos compañeros y compañeras siguiendo este intercambio, este encuentro, es una modalidad de conversación con Cele y con Alejandro, alrededor de una serie de temas que nos parecen que abarca bastante las inquietudes que existen, los debates que existen. Así que bueno, la idea es esa, vamos a ir conversando, intercambiando, haciendo un ida y vuelta con los dos. En primer lugar, yo quería empezar con Cele y preguntarle, por un lado, una serie de reflexiones sobre la experiencia de la flotilla en el sentido de la iniciativa internacional que de alguna manera se inscribe en toda una tradición de iniciativas internacionalistas y la evaluación política del significado de la flotilla y los objetivos que se trazó. Si podíamos arrancar un poco por ahí. Bueno, gracias por estar a todas, a todos, a todes. Ale. Quienes lo fueron siguiendo, porque nosotros lo vivimos en carne propia, pero se fue siguiendo por todos lados y acá en el país fundamentalmente. La flotilla tuvo varios componentes. Yo contaba porque por ahí muchos, al estar presentes nosotros, o el país, de nuestro país, compañeras y compañeros, como que se conoció por primera vez que estaba una flotilla o una misión humanitaria, y la realidad es que hace muchos años que existen las flotillas, este intento de romper el bloqueo genocida de Israel. Lo que sí tuvo un componente, y que creo que fue algo muy correcto haber discutido, participar, hacer todo lo posible para estar ahí, porque hubo un cambio en la situación mundial en relación a cómo se veía lo que estaba sucediendo en Palestina. Nosotros, Alejandro, de hecho, está procesado, aunque ahora seguramente contaremos un poco más, por denunciar ese genocidio, por denunciar a ese Estado de hace mucho tiempo atrás, no desde octubre del 23. Entonces lo que tuvo esta flotilla, que fue la más grande en la historia. O sea, como nos inscribimos nosotros y logré participar yo, hubo casi 30.000 inscriptos para ser parte de la flotilla. 500 estuvimos en los casi 50 barcos, pero hubo muchísimos más. Y eso fue parte de ese movimiento que, bueno, recordemos Estados Unidos, las universidades tomadas, las movilizaciones gigantes en toda Europa. Fue parte de eso, de la respuesta a la barbarie, a la masacre, cómo los pueblos se levantan, se organizan e intentan dar una respuesta concreta, y mostró también no solamente esa solidaridad internacional, que creo que es
lo más importante. Y a nosotros, yo lo charlaba con los compañeros los otros días y también allá, bueno, había muchos españoles catalanes en mi barco y también decían, bueno, ¿cómo me recuerda a la Guerra Civil Española, a las brigadas internacionalistas? Nosotros, nuestra corriente, con la Brigada Simón Bolívar en Nicaragua, en la Revolución Nicaragüense, y que tomó parte de eso, de un amplio sector de la población desde distintos lugares, abrazando una causa, la misma causa, por más de venir de distintas tradiciones, y que tiene ese peso. Para nosotros como revolucionarios, como internacionalistas, fue fundamental, y creo que eso hay que plantear con fuerza, que tuvo ese contenido. Y que después, más allá de que el objetivo principal, que fue el del romper ese bloqueo genocida, no lo logramos, a muy poco, la verdad, porque logramos llegar bastante cerca de la Franja de Gaza, y yo los otros días decía, bueno, hubo un par de días que decíamos, ¿y si llegamos? Porque al ver todo el apoyo que tuvo, digo, no logramos romper el bloqueo, pero lo que sí se logró romper es el bloqueo mediático, se logró romper este manto de todo el tiempo de Israel víctima cuando es el victimario. La huelga en Italia la festejamos arriba de los barcos, o sea, veíamos cómo salían y cómo fue conectando eso con la clase trabajadora también, con los pueblos. Bueno, eso sí se logró, creo que multiplicó las acciones, multiplicó la solidaridad con la causa palestina, la denuncia al genocidio, y también presionó a los gobiernos cómplices. Entonces creo que, a pesar de no haber llegado, fue importantísima esa misión, haber estado ahí, y bueno, que hoy estemos en estas condiciones, en esta situación de seguir peleando y entendiendo que no hay que bajar los brazos en ningún momento. Gracias, Ele. Y un poco para seguir en esa tónica, ahora para Alejandro, porque lo que le queremos pedir es que si pueda analizar en qué punto está la movilización internacional, ¿no? Porque hay novedades, después las vamos a abordar, pero desde 1948 para acá, desde la fundación del Estado de Israel, hubo distintos momentos, este es un momento particular. Si él puede un poco analizar eso y dónde están como los epicentros de esa movilización internacional y qué dinámica le estás viendo a esa situación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Cele por volver, y volver bien y fuerte. Porque después contanos un poquito también cómo fue estar en las cárceles de los sionistas, ¿no? Porque debe ser una experiencia compleja estar ahí parada en medio de tipos que son genocidas, ¿no? Yo creo que nunca pasó en los cerca de 80 años de lucha del pueblo palestino que se hiciera tan masiva y que la opinión pública mundial se volcara claramente a favor del pueblo palestino y entendiera el conflicto. Porque, como bien decía Mariano, Cele, esta causa nosotros la venimos levantando desde que la causa surgió. Incluso los compañeros que nos han antecedido en nuestra corriente política siempre denunciaron la construcción de ese monstruo que no tenía como objetivo solucionar la problemática del pueblo judío, sino que el objetivo era crear un enclave para actuar sobre los pueblos, robarles territorios y sobre todo las riquezas, y tener un lugar donde el imperialismo actuara directamente. Ese fue el objetivo, ¿no? Pero fue una causa de una vanguardia, incluso porque hay que saber que, por ejemplo, en la construcción del Estado actuó también la Unión Soviética. La Unión Soviética colaboró con la construcción de ese Estado. Eso creó mucha confusión también a nivel mundial en la vanguardia, porque no solo lo construyó
la unidad de Gran Bretaña con todas las potencias, ¿no es cierto?, que surgieron como triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial, sino también lo aportó, aportó lo suyo, su granito de confusión, la Unión Soviética, China, bueno, todos los estados del llamado socialismo real. Entonces eso creó confusión. Fue una pelea de una vanguardia. Ahora, eso cambió completamente con este conflicto, porque ya no es de pequeños grupos la causa, sino que es una causa que se ha transformado en una causa de la humanidad. Lo de Estados Unidos es una cosa impresionante, porque hizo recordar las movilizaciones de Vietnam, donde la juventud jugó un rol fundamental para terminar con esa guerra. De hecho, hasta el día de hoy, nosotros tenemos un compañero, por ejemplo, que acaba de ser despedido, un docente universitario de Texas, como parte de esa causa, porque a su vez ha sufrido una represión muy grande. Sin embargo, eso se ha seguido. Y Europa, yo creo que fueron los dos epicentros, fueron Estados Unidos y Europa. Desde ya, los pueblos árabes han acompañado, es una causa que la tienen muy sentida, pero creo que lo nuevo fue la masividad de las movilizaciones en Estados Unidos y en Europa. Esto que contaba Cele de Italia, por ejemplo, o sea, en Italia una huelga con trabajadores que han parado puertos, han bloqueado en cerca de 1000 puntos, por ejemplo, la circulación, tanto que les gusta, ¿no?, de los piquetes, que son un fenómeno argentino. Bueno, no, es un fenómeno mundial y que alrededor de esta causa ha crecido. Movilizaciones de millones en Londres, en España, en Francia. Y yo creo que en Argentina, que arrancó un poco débil la movilización, para mí, porque Milei se comió un poco todas las luces y entonces al principio era responder a Milei, pero con el tiempo también venimos de movilizaciones muy grandes, no solo acá en la que se hizo últimamente, sino que se han hecho en todos lados y está creciendo la simpatía. Así que creo que estamos en el punto más alto. Después vamos a charlar, según Mario, porque también eso va a explicar en parte lo que está sucediendo hoy, que está en todos los diarios, ¿no?, que es ese pacto que se intenta montar, pero una de las causas es que, por lo menos la quieren parar antes de que siga la movilización, pero creo que se ha transformado esto en una causa. Por primera vez, desde que se construyó este Estado, si se hiciera una encuesta mundial, saldría a favor de Palestina ese encuentro mundial y saldría claramente reflejado que hay una mayoría de la sociedad que tiene claridad de que acá el victimario es Israel y no el pueblo palestino, como lo intentan hacer creer con el gran apoyo mediático que tiene, que eso también me parece importante, porque lograr este grado de movilización a nivel mundial, este grado de conciencia sobre la causa, con todo el establishment en contra, con todos los gobiernos en contra, pues no es solo Milei, que es ¿no es cierto?, un tipo cómplice del genocidio, sino los medios de comunicación, ver las banderitas esas clavadas, ¿no es cierto?, en los programas, con haber roto ese bloqueo y haber logrado eso, creo que es un triunfo enorme del movimiento de masas que desde ya, bueno, da fuerza para seguirla. Después hay que ver cómo, pero ha sido muy importante. Gracias, Alejandro. Volviendo a Cele, a la flotilla, Alejandro un poco se lo sugirió recién. Bueno, que nos cuentes la experiencia del durante, porque bueno, había activistas de distintos lugares, activistas sueltos, gente de otras organizaciones, vos en representación de la LIS, pero un poco que nos cuentes, por un lado, la travesía, el cómo se prepararon para la intercepción del ejército israelí, y bueno, y después la segunda parte también para completar la cárcel, ¿no? Es decir, la situación de estar encerrada en una cárcel de máxima seguridad en manos de ese régimen fascista. Vamos a empezar por lo simpático, podemos decir. No, lo primero que era la primera vez para mí, o sea, en el mar, en un barco. Y para mí, como para muchos otros. Entonces, lo primero era, bueno, ¿cómo va a ser eso? Cordobesa, una provincia mediterránea, digo. La vez que anduve más en el agua fue cuando crucé Uruguay en un
Listo, en un ferry. Fui y volví. Fin. Y la verdad es que muy bien, me encantó. O sea, por suerte nuestra causa, nuestros principios y la lucha me va a mantener acá, pero sepan que el Mediterráneo tiene ese no sé qué. No, eso en forma anecdótica y que mucha gente me preguntaba, bueno, ¿cómo la está llevando? Y la verdad que muy bien, o sea, yo no lo podía creer. O sea, no me descompuse, nada, fue duro porque la primer salida fue una tormenta tremenda donde todo el mundo estuvo descompuesto. Aprendimos mucho, quien sabe de navegación sabe que los tiempos políticos, porque nosotros habíamos puesto un día, una fecha para salir, despedida multitudinaria en Barcelona, salimos y volvimos, que era como una vergüenza, dijimos, uy. Pero no se podía navegar así. Y no eran buques, eran veleros. Entonces, el mío era uno de los barcos más grandes, pero no dejaba de ser un velero. Entonces, los tiempos de la navegación son muy distintos a los que necesitamos. Por ejemplo, cuando dijimos, bueno, queremos salir hoy y llegar en 15 días, lograr esto. Bueno, no, tuvimos casi un mes en el mar. Y fue una experiencia muy buena. Primero que todo el mundo me preguntaba, ¿y qué onda la gente? Y la gente, si vos te encontrás en un barco yendo hacia la Franja de Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario, y es gente que le pone el cuerpo, igual que uno, a una causa completamente justa, una causa de la humanidad. Entonces, partiendo de ahí, es toda una gente hermosa, buena gente, pero con proyectos completamente distintos. Había uno de los chicos que yo les decía, el más chiquito de mi barco, 24 años, serbio, artista, o sea, es un artista, pintor, y estaba ahí, solo, conmovido por la causa, y estaba ahí. Todas, era el hijo del barco, digamos, Ogi, que pasó a ser el mecánico, el número 2 de máquinas, que el número 1 es un escocés. Ninguno de los dos hablaba más que inglés, bueno, escocés y serbio digo, pero se comunicaban. Ogi habla un poco de español ahora, pero el escocés laburó en un banco hasta hacía 6 meses atrás, una ONG con su esposa en Pakistán, y se embarcó ahí. No sabía nadar, por ejemplo. O sea, uno que dice nunca anduvo en barco, se embarcó en eso, no sabía nadar y estaba ahí. Y fue el que nos arregló todo. Nuestro barco era un desastre, tienen que saberlo también. Que lo decíamos mucho a eso porque todo el mundo era, bueno, ¿cuándo llegan? ¿Cómo van? Y eran veleros que se habían conseguido ahí, puesto a punto. Los mismos que se pusieron como voluntarios, como la tripulación, son los que los estuvieron preparando 15 días antes. Y bueno, y como esa historia es un montón. Psicólogas sociales, otros diputados, gente que lo contaba, que fueron y su organización no estaba tan de acuerdo que estuvieran ahí y lo tomaron y fueron. Y eso para nosotros hace también a la diferencia en nuestro caso, porque yo estaba ahí, le pusimos el cuerpo, pero no estaba sola. Primero que es una decisión completamente colectiva, sabía que estaban todos ustedes acá, no solamente acá en el país. A mí me recibieron en Barcelona los compañeros de la LIS, de Sol, todo a disposición, los compañeros de Italia que no pudimos llegar, porque no llegamos a Puerto. El único lugar donde estuvimos en Puerto fue en Túnez, que aparte nosotros llegamos a otro puerto porque días antes fueron los primeros 2 ataques, entonces llegamos a otro puerto, mejor porque fueron un poco menos de horas de navegación. Y todo eso, porque ahora lo cuento y es como la parte linda, era de una disciplina impresionante, porque era 24/7 estar en actividad, más allá de los tiempos para poder grabar los videos, para que ustedes sepan en cómo estábamos, qué estábamos haciendo y todo. Eran horarios de cocina, horarios de limpieza, horarios de guardia, todo el mundo hacía todo. O sea, eso también fue muy importante, y la preparación. Porque nosotros desde un primer momento, de hecho yo les contaba a ellos, bueno, no vamos a decir nada que vamos porque hay todo un entrenamiento previo, hasta que no estemos seguros, porque una cosa era decir nos vamos y después
Bueno, pero es porque la misión, como no fue la primera en el 2010, hubo una misión donde fue atacada y hubo 10 asesinados en una de las misiones que intentaba romper el bloqueo también. Entonces hay toda una preparación en relación a la no violencia, porque nosotros eran nuestros veleritos con ayuda humanitaria, con un montón de solidaridad internacional, pero así, como uno, digo, no. Y en el lado de enfrente, el ejército más preparado, más cruel, que vemos todos los días lo que hace, disparando a niños en la cabeza cuando están yendo a buscar alimentos. Entonces, toda esa preparación en relación a la no violencia era importante en el sentido de cómo van a responder, porque no es solamente lo que haga yo por mí, sino lo que haga yo o el que está al lado mío es por el resto. Entonces, también esa preparación en la previa en Barcelona, en el propio barco, ante los distintos escenarios. Entonces fue muy importante y de mucho trabajo. Nosotros, como tuvimos varios días y muchos problemas en nuestro barco en relación a la salida y todo, se logró forjar un grupo re interesante, con mucho compañerismo y todo. Entonces hubo más seguridad, pero ahí, lo que decías vos, o sea, el que tenés al frente no sabes cómo puede reaccionar, y fue parte de eso también lo que sucedió después con toda la violencia que sufrimos en relación a lo que fue la intercepción del ejército israelí, lo que fue esa llegada al puerto que ustedes vieron, los videos donde estábamos todos tirados en el suelo, de rodillas muchísimo tiempo, algunos maniatados, a otros tienen que saber que los llevaron no solamente maniatados, sino con vendas en los ojos, muchas horas adentro de los camiones celulares. Yo me recordaba acá, ley bases, compañeras, compañeros detenidos, eso de pasearlos horas y horas, que nosotros no sabíamos dónde estaban acá, y yo pensaba, en ustedes también tienen que saberlo, porque yo sabía que estaba ahí, lo que estaba sufriendo, pero dentro de todo estaba ahí, y no tener comunicación con ustedes era muy complejo. Y bueno, y en la cárcel, eso, o sea, todo el tiempo esa violencia psicológica. No, en lo personal a mí no me pegaron ni nada más allá de unas buenas, pero nunca sabías. Entonces estás todo el tiempo alerta y atento a qué podía saber, qué podía pasar, no te dejaban dormir porque te acostabas y a la hora te prendían todas las luces, contaban a gente, volvían a salir, entraban con armas, salían, eso de forma permanente. Y lo cierto es que mucho de lo que nos pasaba, de lo que hablábamos entre las compañeras que nos encontrábamos en esas celdas, que no éramos las mismas del barco, a mí no me tocó estar con las mismas chicas con las que viajé durante todo el tiempo, era también pensar que lo que nos estaba pasando a nosotras no tenía ni un poquito de comparación con lo que le hacen a las y a los palestinos detenidos, secuestrados desde hace décadas en muchos casos, no solamente del último periodo. Así que eso. Gracias. Y como antes anticipaba Alejandro, entrar con él en el que posiblemente sea el principal debate que está en la agenda mundial, que es el acuerdo de paz, entre comillas, y la propuesta de Trump, la firma del Hamas, las consecuencias de ese acuerdo, si podés un poco contarnos la evaluación que hace la LIS, que haces vos en relación a esto, en primer lugar. Sí, estamos en pleno debate para analizar bien de qué se trata, pero ya hay sectores de la propia prensa, creo que es importante saber que acuerdo de paz tiene poco esto, como acuerdo de paz. Que esto, o sea, lo intenta Trump mostrar como un acuerdo de paz, pero en realidad no lo es. A lo sumo podemos ver un intento de un alto al fuego, que hay que ver cuánto dura ese alto al fuego.
tiene varias etapas, ¿no? La primera, que hay que ver cómo se desarrolla, es la que se está desarrollando entre hoy, mañana y el lunes, que es la entrega de los rehenes y los presos, como contaba Cele, palestinos, ¿no? Esa es la primera parte, que tiene un inconveniente, que es que al entregar todos los rehenes, Hamás se queda sin nada para seguir negociando. Ese es un primer punto que hay que saber. Y hay que ver si entregan a todos los presos palestinos, que son cerca de 2.000, y que hay que ver si cumple, ¿no? Ustedes tienen que saber que ha habido varios acuerdos a lo largo de la historia y siempre los rompió Israel, siempre. Incluso hubo hace poquito uno también, que lo violentó Israel. Por lo tanto, hay que ver. Ahora, el acuerdo firmado en sí es malo. Es malo, lo que se firmó es malo, porque si se llegara a concretar es un triunfo del imperialismo, más que del pueblo palestino. Entre otras cosas porque el pueblo palestino no ha participado del evento. Eso lo firmó en primer lugar Trump con Netanyahu, con una mediación de algunos países árabes, como Qatar, Egipto, Turquía. Y del lado del imperialismo tuvo un rol muy importante Tony Blair de Inglaterra. O sea, y ha sido una imposición a los palestinos, más que un acuerdo dialogado. Ahora, ¿por qué se llega? Es importante, porque ahí es donde vienen las contradicciones, ¿no? Se llega a esto porque querían frenarlo. El imperialismo quería buscar una salida rápida, porque esto que charlábamos antes, del enorme apoyo social que había, y estaba creciendo, o sea, cada vez había más apoyo social. Piensen ustedes que gobiernos como por ejemplo el de Inglaterra terminó hablando de la creación de un Estado palestino, o España, o Petro, que terminó rompiendo relaciones. O sea, Italia, Meloni, que es del partido de Mussolini, que terminó siendo la que primero sacó a su gente de la flotilla, e incluso mandó un barco, y todo por la presión de abajo, porque ya había habido una huelga general, y apenas detuvieron a la flotilla, hubo otra huelga general. O sea, el proceso estaba en ascenso. Entonces, este es un punto. Y dos, porque también el imperialismo también se lo impuso un poco a Netanyahu, porque el loco de Netanyahu sabe que sin guerra puede caer como gobierno, porque la huida hacia adelante permanente desde el 7 de octubre de Netanyahu tiene que ver con que está muy cuestionado al interior por casos de corrupción. O sea, es una espera al cubo más o menos, porque está demostrado ya que tiene muchas causas de corrupción, tiene una alianza de gobierno muy compleja con sectores ultraderechistas que incluso están en contra de todo esto. O sea, entonces, y por eso atacó a Qatar, donde se estaban desarrollando las negociaciones, para ver lo endeble de todo esto. Las negociaciones habían empezado en Qatar y no se le ocurrió mejor cosa a Netanyahu que bombardear el edificio donde se estaba desarrollando la negociación y matar a los representantes de Hamas que estaban ahí. O sea, este es el marco general. Trump se apuró porque también él había prometido que en 48 horas, cuando subía, solucionaba el problema. No solucionó ninguno, sino que los problemas se multiplicaron en todo el mundo. Se venía el segundo aniversario de este tema, entonces fue una jugada y una presión muy grande. Ojo, al mismo tiempo es evidente que había un desgaste enorme en el propio Gaza, porque hay que entender también a la situación de la población. Tardó 2 años bombardeado, ¿me entendés?, con una hambruna generalizada por el bloqueo, no solo por hambre, sino sin medicamentos. O sea, las operaciones ya se estaban haciendo sin anestesia. O sea, era una situación tremenda, y eso evidentemente a Hamas también lo ha debilitado mucho. No solo por esto, sino también porque habían matado muchos de sus líderes. Recuerden que hubo varias operaciones, incluso de los proxy de Irán también, ¿no?, como Hezbollah, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese cóctel actuó para que se llegue. ¿Por qué es malo el acuerdo? Por donde lo miremos.
Primero porque reconoce al Estado de Israel, que es el primer punto, porque todo esto, todo el desastre que estamos viendo tiene mucho que ver con los famosos acuerdos de Oslo que se hicieron en los 90, donde la dirección histórica de los palestinos aceptaron a Israel cuando era un Estado ficticio. Y que hasta ese momento las direcciones mayoritarias del pueblo palestino era una dirección muy consecuente, que había logrado muchas cosas, porque había instalado la causa y no aceptaba la creación, porque eso, o sea, a ver, vienen acá a la Argentina, ¿me entendés? Un ejército, ¿me entendés? Te dice, bueno, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, a partir de ahora va a ser un estado X, y desplazan a toda la población, o sea, uno no puede aceptar eso, nunca, entonces, eso lo aceptó Arafat en aquel momento y desde ahí se inicia la crisis tremenda de dirección y el flagelo del pueblo palestino, y este en un sentido es otro Oslo, porque se vuelve a firmar, ¿no es cierto?, esto, y el acuerdo, si bien tiene esta primera parte que es el alto al fuego y la entrega, ¿no es cierto?, de los rehenes y de los presos, que hay que ver si lo cumplen. Las otras son de que sigue estando el Estado de Israel en Gaza, o sea, porque se acepta que Gaza no se va el Estado de Israel, sino que son 3 etapas. Al principio se corre hacia un sector, pero siempre se va a quedar en Gaza el ejército israelí, y que surge un protectorado dirigido por Trump, o sea, el que gobierna Gaza a partir de ahora es Trump, es el presidente de un protectorado en Gaza, y por supuesto un fantoche de 4 o 5 palestinos de la autoridad palestina que está vendida completamente a Israel, porque es la que gobierna Cisjordania y que ha trabajado mientras... Ojo, no se habla de Cisjordania, pero hay que saberlo que son los 2 estados, los dos territorios, donde siguen los colonos, y el acuerdo no dice nada de eso, no frena a Israel para que siga avanzando en poniendo colonias. Todos los días el ejército israelí en Cisjordania avanza con los colonos, mata a los campesinos palestinos y trácate, pone colonos, hasta el día de hoy pasa eso, ojo, digo para que el acuerdo no habla de eso. Y ni siquiera el acuerdo es claro con relación al tema de los 2 estados, porque ni siquiera el acuerdo es claro con relación a eso. Ojo, 2 estados que ha sido el verso que ha desarmado completamente a Palestina, porque no hay ninguna posibilidad de 2 estados con un genocida. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, lo hago gráfico, creo que los debo aburrir porque siempre lo digo, pero si vos vivís al lado, ¿me entendés?, en un departamento y al lado tuyo está Lester, ¿me entendés? O sea, hay un genocida, te va a matar, no es que vas a convivir y tomar mate con el genocida. Y eso es lo que es Israel. Israel es un estado genocida por naturaleza, colonizador, que lo que quiere y la estrategia es la gran Israel, quedarse con todos los territorios palestinos. Y bueno, entonces es el verso, nunca lo va a permitir, lo dicen abiertamente que nunca van a permitir un estado palestino, lo que buscan es ganar siempre tiempo para seguir avanzando en robar territorio. Entonces el acuerdo es malo. Hay muchos debates con relación a esto, por eso nosotros estamos preparando una declaración, porque hay debate. Esto es una derrota de la pelea palestina, es una derrota porque jamás acepta todo esto y la resistencia palestina se desarma, porque parte del acuerdo es que se desarma, y por esa vía se deja un poco para que de acá a un mes o 2 avance y siga avanzando Israel. Van a lograr estabilizarlo. Es un pueblo que en las direcciones muchas veces han hecho cosas contra el pueblo y sin embargo el pueblo resiste, se levanta y logra recomponerse. Bueno, son debates en el que está. Lo que sí, yo creo, entendiendo el sentimiento de todos los gazatíes, que solo hablar de que dejen de tirar bombas y abra un poquito el corredor para que entre alimentos, lo deben ver como un respiro, y los familiares que están acá, ¿no es cierto? Y todo, saber que, bueno, que se para por eso es así. Sabiendo eso y reconociéndolo, nosotros tenemos que ser francos como fuimos con Oslo. Como acuerdo no es bueno el acuerdo. Como acuerdo es una cosa que
Y bueno, fíjense que el que va a dirigir Gaza es Trump. O sea, ¿qué confianza le podés tener a que Trump va a trabajar? Detrás de esto hay el intento de un negocio inmobiliario, porque la reconstrucción, se ha destruido el 90% de Gaza. O sea, la reconstrucción ya están todos, ¿no es cierto?, con el pañuelito y el cuchillo para ver quién se queda con eso, porque es un negocio capitalista de miles de millones de dólares. Recuerden los videos que Trump mismo había hecho circular, donde estaba sentado él con la inteligencia artificial, que sirve entre otras cosas para eso, él y Netanyahu sentado, ¿me entendés?, en una frente al Mediterráneo, porque Gaza está frente al Mediterráneo, que es hermoso, el que tiene posibilidad de conocerlo, con un negocio inmobiliario, y habla siempre esto de que él quiere hacer un Dubái, por supuesto, sepan que en Dubái, en esas construcciones hermosas, no viven, ¿me entendés?, la gente de abajo, viven los ricos y los multimillonarios, ¿me entendés? O sea, los ricos de abajo son los que limpian y los que ganan 2 mangos y viven en los barrios. O sea, por eso yo creo que el acuerdo es malo, nosotros vamos a sacar una declaración, y vuelvo a insistir, entendiendo el respiro de la gente, pero, por supuesto, esto nos lleva un poco a el 7 de octubre del 2023, que creo que es otro debate. El 2023, ¿qué fue? Tomado como centro, ¿no? ¿Fue una cosa positiva? ¿Fue una cosa negativa? ¿Qué fue el 7 de octubre del 23? Pero bueno, ese será otro tema. No, bueno, pero para darle continuidad al análisis que estabas haciendo, porque antes hiciste una evaluación en términos históricos de la movilización actual en solidaridad con Palestina, que está en un momento altísimo, tomado de conjuntos del 48 para acá, pero si en particular podés hacer un recorte del 7 de octubre para acá, porque arrancó distinto, porque hubo mucha confusión por el rol de Hamas, por las características de la acción militar, por la ofensiva sionista inicial. El estado de la opinión pública en relación al 7 de octubre, a 2 años de sucedido. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que todo pueblo colonizado tiene derecho a defenderse por los métodos que crea conveniente. Y ahí lo que hay un Estado que es un Estado genocida, que ha aplicado limpieza étnica para robarle los territorios al pueblo que ancestralmente vivía en esas tierras. En ese sentido, cualquier pueblo en esas condiciones tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a defenderse. Yo les voy a decir algo que es una cosa que... porque acá se intenta mostrar de que la acción de Hamas fue una cosa de locos. No. Y nosotros tenemos mucha diferencia con Hamas. Hay que decir esto. O sea, es como decir que San Martín no tenía derecho a cruzar los Andes para liberarse, por ejemplo, de los españoles, o que Bolívar no tenía derecho, ¿no es cierto?, a liberar toda América de una colonización. Ahí hubo una colonización, ahí hubo un plan orquestado por el imperialismo pensado con las direcciones sionistas para quedarse con ese territorio. Y ojo, se barajó Uganda y se barajó la Patagonia en aquel momento, porque, o sea, cuando planificaron construir ese Estado, barajaron 3 lugares: Palestina, Uganda o la Patagonia. Se decidieron por Palestina porque les daba el verso religioso, ¿se entiende?, a los judíos, y una semi-justificación mística, que ni ellos creían, los sionistas, porque eran ateos los sionistas. Se entiende que construyeron el código. Digo para saberlo, porque todo esto no es que lo decimos nosotros, está en la historia, está muy claro, todos los que construyeron ese Estado. Se la hizo trasladando población, que por supuesto venía de sufrir una tragedia enorme, que era el nazismo, y un fenómeno de racismo que era no solo de los nazis, sino que estaba extendido. Incluso una de las desgracias del estalinismo es que en la propia Unión Soviética y en Ucrania y todo había racismo contra los judíos, porque eso fue parte también del estalinismo, que revirtió completamente todas las conquistas que habían sido bajo Lenin, bajo Trotsky, y fue un régimen podrido, que se fue pudriendo, que facilitaba los famosos pogroms. Entonces había mucha gente que, salido de los campos de concentración y de estos ataques, cuando le dijeron, ganaron una batalla ideológica, decirle, bueno, te vamos a trasladar a un lugar donde vas a tener tu propio Estado.
¿no? Y así fue que trasladaron población. Por eso, incluso el tema del semitismo, ¿quién es semita en ese lugar? Los únicos semitas ahí son los palestinos, que son, ¿se entiende? Porque el resto de la población israelí, en general, no es originaria, es europea, la mayoría de los que están ahí. Incluso hay argentinos, todo, pero porque ¿se entiende? Entonces trasladaron ahí a la población y así se construyó ese Estado, ¿no? Y yo creo que desde ahí la pelea, ¿no es cierto?, ha sido por hacer. Entonces, tiene derecho a intentar liberarse. Por supuesto, nosotros tenemos muchas diferencias con Hamás. ¿Por qué? Incluso nuestros compañeros del Líbano, que han escrito sobre esto y han hablado mucho del balance, Hamás hace esa acción creyendo que automáticamente Irán iba a responder y los iba a apoyar. O sea, algo que hablaba de una caracterización equivocada, porque el régimen de Irán, todas las acciones y los proxy que tiene, como Hezbollah o los propios yemenitas y todo, los usa en beneficio de Irán, no en beneficio del resto de los pueblos. Irán no hizo nada. Y por lo tanto esa acción que los puso que facilitó el discurso interno de Israel para hacer la masacre y que le permitió ganar a la población israelita los 1.200 muertos, ¿se entiende?, para hacer la acción, no se contrarrestó con lo que decía Hamás, que eso iba a provocar una reacción de los pueblos árabes y de Irán a la cabeza que iba a permitir, ¿no es cierto?, una batalla global contra el Estado de Israel. No pasó eso. Y por lo tanto, el balance lo tenemos que hacer, porque era una dirección dirigida por los iraníes. Fíjense ustedes que a Hezbollah estaba tan infiltrado, que prácticamente le pegaron un golpe mortal cuando le hicieron explotar los Viper que tenía, ¿se entiende? Porque, o sea, y quedó ahí, le fueron matando todos los dirigentes, 2 o 3 camadas de dirigentes, y sin embargo no reaccionó Irán, porque Irán cuida sus intereses. También hubo un rol tremendo, porque ¿qué era lo que creía que iba a pasar también, por lo menos lo que decía Hamás? Que se iban a levantar los pueblos árabes y eso iba a romper los acuerdos que se estaban haciendo, porque se estaba haciendo a punto de firmar un acuerdo, ¿no es cierto?, de reconocimiento global de Israel. Sí, ese acuerdo se rompió, porque frente a la brutalidad como que respondió Israel, nadie se animó a firmarlo. Pero eso no generó que las burguesías árabes salieran en defensa de Palestina, sino todo lo contrario. Se mantuvieron en silencio absoluto y siguieron trabajando para hacer el acuerdo que acaban de hacer hoy. Porque ahí hay algo que es concreto, y eso creo que es la mayor diferencia que tenemos nosotros con Hamás y todo. No va a venir de ninguna de las burguesías, ni de los mulas, ni de los ayatolás, ni de nadie, la liberación de Palestina y del mundo árabe. Va a venir de una revolución que tire a la basura todas esas burguesías. Que hubo un intento con la primavera árabe de sacarse de encima toda esa porquería que lo que hace es superexplotar a los pueblos árabes y negociar permanentemente con el imperialismo, con Israel. Todos han reconocido a Israel como Estado, etc. Va a venir de una revolución, y esa revolución solo la pueden encabezar organizaciones de los propios trabajadores que se saquen de encima todos los líos que tienen en la cabeza y que para nosotros tienen que ser socialistas. Por eso nosotros insistimos tanto en construir organización en todos esos lugares. Tenemos que dar una batalla. Y esas organizaciones tienen que ser socialistas, no tienen que ser sectarias desde el punto de vista religioso y todo, que es lo que divide entre chiitas, ¿se entiende? O sea, no, tiene que ser una estrategia de revolución global. Es la única salida. ¿Es posible esto? Porque bueno, dicen, ¿es posible o no es posible? Miren, yo lo único que le digo es que es la única salida. Lo primero. Lo otro es la barbarie. Cada vez más es esto o la barbarie. Se lo ve ahora con este acuerdo. Nuevo acuerdo donde nuevamente se le permite al monstruo sobrevivir y
se pone un protectorado con trama a la cabeza. O sea, ¿eso es la salida? No, esa no es la salida. La salida pasa por otro lado, por organizarse. Va a seguir habiendo, esto no lo va a comprar todo el pueblo árabe, este acuerdo, ¿eh? Y aparte porque se lo va a ver rápidamente, porque rápidamente Israel se las va a ingeniar para volver a hacer de la suya, lo va a hacer en Cisjordania, ya al interior, la Jerusalén, que era el plan original de que Jerusalén tenía que ser compartido, eso olvídalo. O sea, cada vez se va a ver de nuevo lo que viene pasando hace 80 años. Planes donde las direcciones que están al frente, en un sentido, claudican, traicionan, pónganle el nombre que sea, le facilitan al imperialismo seguir avanzando, pero los pueblos más temprano que tarde vuelven a levantarse, vuelven las intifadas, vuelven la solución. Entonces, mientras haya lucha, hay una perspectiva de salida, pero esa perspectiva de salida cada vez queda más claro que no es dos estados. Acá la única salida ahí es que haya un solo Estado. Los israelíes quieren la gran Israel para terminar con el pueblo palestino, ganar completamente y derrotarlo. Bueno, ellos tienen un Estado. Bueno, nosotros tenemos que tener el otro, que es un solo Estado, pero un Estado palestino, libre del río al mar, donde puedan volver. Y eso no es utópico. Es la única salida que existe para este conflicto. Ahora, para hacer ese Estado hay que hacer una revolución regional, porque hay que ir contra todas las burguesías árabes, contra los mulas, contra toda la podredumbre que solo piensa en cómo ser multimillonarios en pueblos pobres y se bancan al imperialismo antes que a los pueblos, porque le tienen pánico a los pueblos, le tienen pánico a que triunfe la revolución, le tiene pánico a que se vaya a Israel, porque Israel no solo juega un rol al servicio del imperialismo, juega un rol al servicio de la estabilidad de todos estos zánganos que están, que son dictaduras sangrientas en todos los pueblos árabes, ¿eh? Hay que saberlo. Entonces, esa es la única salida y por eso yo creo que hay que seguir peleando por eso, compañeros, como acá y como en todos lados. La única salida cada vez más en este mundo que se pudre es el socialismo y la revolución, no hay otra. Bueno, gracias Alejandro. Desarrolló a fondo algunos de los temas fundamentales, pero queremos volver a Cele, queremos volver a aspectos de la flotilla y conclusiones. Vos cuando estuviste en Ezeiza, cuando te fuimos a recibir y en varias entrevistas que hiciste en los últimos días, decías, bueno, preguntada por la situación de la cárcel y el trato y la violencia, decías, bueno, pero eso comparado con lo que le toca vivir al pueblo palestino, es nada porque hay una política de exterminio. Bueno, profundiza un poco eso. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esa afirmación? Yo lo primero, bueno, Ale recién decía que parte de los acuerdos es la libertad de muchos de esos detenidos. Hay más de 10.000 detenidos, no de los últimos 2 años. De hecho, nosotros hemos seguido las detenciones de niñas, de niños de menos de 15 años durante todo este tiempo. También denunciados, como nos denunciaban a nosotros, de terroristas. Y esa situación, o sea, nosotros lo vivimos 6 días en la cárcel de máxima seguridad en Israel. Ellos llevan años así. Y ni hablar aquellos que siguen estando en la Franja de Gaza o en la propia Cisjordania, donde muchas veces no se habla, pero hay una política de intentar la anexión, de avanzar con los colonos sobre esos propios territorios. Entonces, mucho se compara con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Nosotros durante todo el viaje, que duró casi un mes, muchas de las noticias, y una de ellas fue como muy choqueante, que era ver a las médicas, los médicos, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, llorando, a más no poder, planteando que no sabían qué más hacer, que lo que ellos estaban haciendo ahí ya no podían hacerlo porque no tenían garantizado absolutamente nada. Esa es la realidad que se vive. Los datos de desnutrición infantil
hay un médico que de hecho ahora también está con muchísimos problemas, que en su relato planteaba, bueno, mi hijo antes de saber hablar sabe reconocer si es un dron, si es un ataque, si son tanques, con 3 años. O sea, esa es la realidad que se vive. Digo, cuando nosotros antes de partir, pero lo veíamos que eran filas y filas, gente amontonada intentando sacar un plato de comida o una cucharada de comida, que era lo que se terminaba accediendo, es la barbarie. Alejandro lo planteaba recién. O sea, es la muestra de a dónde nos están llevando. Y eso creo que es lo que movilizó también a tanta y tanta gente para denunciar este genocidio. Y en la comparación con la Segunda Guerra Mundial, nosotros siempre planteamos, bueno, la Franja de Gaza era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Bueno, era el centro de exterminio más grande del mundo. Eso es la Franja de Gaza. Ver cómo cuando se hacen filas para ir a buscar alimentos, para ir a atenderse a las niñas, los niños, la salud, cómo hacían tiro al blanco con esas niñas y niños. O sea, y no lo decimos nosotros, hay investigaciones en donde han sacado a través de radiografías, de estudios, con niñas y niños con tiros en la cabeza, en el cuerpo. Esa es la realidad que se vive. Entonces, nosotros no es una cuestión de, bueno, no fue importante lo que hicimos. Yo creo que tuvo una importancia muy grande haber estado ahí, haber visibilizado, ser parte de eso. Pero me parece que es importante también marcar qué es lo que está pasando ahí, por qué se levantan los pueblos en el mundo, por qué hay organizaciones que ponemos todo en cada uno de los rincones en donde construimos para denunciar este genocidio y para seguir construyendo organización política, revolucionaria, porque es la única salida. Creo que eso es lo fundamental y la clave de esto. En la comparación, la denuncia y algo que internacionalmente se tomó luego de la Segunda Guerra Mundial de decir nunca más esas bombas atómicas, 2 hubo. Israel, con todo lo que ha tirado contra el pueblo palestino, son 5 bombas atómicas. Esa es la realidad. Entonces, en eso me parece que, a diferencia de lo que sucedió, porque también hay algo que el sionismo es de lo más cruel y que no lo puedo ocultar, porque nosotros cuando lo comparamos con el genocidio argentino o el propio Holocausto, mucho de eso se supo después. Mucho de eso fue la denuncia que se logró después, cuando terminó, cuando lo logramos derrotar. Esto se sabe ahora. Nosotros los vemos con nuestros teléfonos celulares todo el tiempo lo que están haciendo. Entonces, también en eso creo que lo importante, y por ahí, porque ante tanta crueldad, hay muchos sectores que plantean, bueno, no se puede hacer nada. Y en realidad creo que el mensaje es que estamos a tiempo de ponerle un fin a eso. Por eso entregar todo a la denuncia de ese genocidio, a la construcción y al debate. Lo que decía Alejandro recién para mí es clave. Porque hace un tiempo atrás, cuando nosotros discutíamos lo de los 2 estados, era un debate que había muchos sectores que te decían, no, las salidas son los 2 estados. Bueno, ha quedado demostrado que es imposible. Lo han demostrado ellos. Entonces la única salida es la de un Estado palestino del río al mar, y eso es con la construcción de organización política que no trance con nadie, ni con el imperialismo, ni con las burguesías árabes. Por eso la importancia de la construcción. Por eso la diferencia con muchas compañeras y compañeros que pusimos el cuerpo igual, es que atrás, al menos mío, o al lado mío de mis espaldas, es que tenemos organización en todo el mundo que peleamos por eso. Y que no vamos a bajar los brazos para entregar absolutamente todo, para que de verdad haya un mundo distinto para esas infancias que están sobreviviendo como pueden en Palestina, pero en todo el mundo. Porque si ganan ellos,
no va a haber un mundo mejor para ninguno de ellos, para ningún trabajador en ningún rincón del mundo. Y creo que eso también es el mensaje para decir por qué esa entrega de tanta gente y por qué nuestra entrega para esta causa y esta misión humanitaria, internacionalista que llevamos adelante. Bueno, gracias Cele. Y uno de los temas que fue noticia en paralelo con el ascenso de la movilización, pero también con la flotilla, y que lo difundimos, pero al mismo tiempo la flotilla ganó una centralidad que hizo que pasara un poco inadvertido, porque es muy importante, tiene que ver con la política de criminalización del sionismo a la solidaridad con Palestina. Y entonces, preguntarle a Alejandro para que desarrolle su evaluación sobre un tercer fallo que lo absuelve por tercera vez de la denuncia de antisemitismo que lleva adelante la DAIA con sus tentáculos judiciales en Argentina, y sobre todo algunos de los considerandos y fundamentos de este tercer fallo que son muy interesantes y que tenemos que difundir. Si te puedes referir un poquito a eso. Sí, en realidad fueron 4 los fallos, uno salió negativo, que fue el anterior. Claro, veníamos bien, porque el primer juez descartó que hubiera delito, porque dijo que había derecho a opinar sobre este tema. Después fuimos al juicio oral, donde presentamos testigos de un amplio espectro, incluso Premio Nobel de la Paz como Pérez Esquivel, familiares del atentado a la AMIA, por ejemplo, que fueron a decir que no son sionistas y que consideraban que lo que yo decía tenía razón, aparte de que desde ya decían que no podía ser discriminatorio lo mío. Bueno, mucha gente fue, y bueno, ese fallo asentado en esos testigos frente a 3 impresentables que presentó la DAIA, que encima eran pagos de ellos, porque eran casi todos empleados, los que presentó, bueno, salió favorable. Pero, claro, como pasa en el sistema judicial argentino, que es un sistema clasista elegido por los que gobiernan para que siempre les salga todo a favor, mientras más subís en las instancias, son jueces más relacionados al poder político de turno. Entonces apelaron y terminé en un tribunal con uno de los Maikes, no sé si lo conocen ustedes, pero fue uno de los famosos que se encontró en Lago Escondido, con Clarín y con todos ahí, pergreñando cómo iban a salvar a toda la burguesía argentina y le iban a dar apoyo al esperpento que tenemos de presidente. Me condenaron, ahí me condenaron, perdí como en la guerra con argumentos ridículos, porque que no se sostenían desde el punto de vista jurídico, sino que eran inventos, hasta inventos de cómo se había construido el Estado de Israel, que no tienen nada que ver con la historia, eran para alguna de esas películas que se pasan en Semana Santa, que son todo un invento para justificar, ¿no es cierto?, mitos, o sea, pero una cosa ridícula. Apelamos y el último fallo, sí, ha sido muy positivo. Yo creo que tiene que ver el último fallo con la solidaridad internacional, cómo ha ido cambiando la relación de fuerza en la sociedad. Yo creo que sin eso, sin esa movilización, mi apelación hubiera salido igual o peor que la anterior. Pero creo que es importante el fallo porque siento un precedente, porque yo fui el primero de esta última camada, ¿no?, de los que intentaron judicializar, con el objetivo de generar temor hacia atrás. O sea, bueno, si te judicializan a esta gente que es de una organización, ¿qué puede esperar una persona de a pie o un periodista? ¿No? Tenía esa intención, que es una línea de los sionistas. Tienen comprado a un sector de la clase política, de la justicia, utilizar eso para acallar las voces. Pero bueno, yo creo que el fallo es importante porque nos da la razón en todo a nosotros. Es el primer fallo. Incluso no solo razón jurídica de que tenemos derecho, somos dirigentes políticos, o sea, no nos pueden poner un bozal para no hablar de un genocidio, o sea, porque
sino también con los argumentos, porque los argumentos son muy venenosos, los argumentos que utilizan los sionistas, y que han logrado, hay que decirlo, que el Estado argentino, alrededor de una resolución que se llama de la IRA, que es una resolución que intentaron en todo el mundo hacer que se voten como proyectos de ley para condicionar una nueva definición de antisemitismo. Y Argentina, hay que saberlo, que los primeros que la adhirieron fue la Cancillería, pero no la Cancillería de Milei, sino la Cancillería anterior, la del peronismo, que fue la que adhirió a esto. Y después la fueron casi por unanimidad votando en el Congreso Nacional, en la legislatura de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, en la universidad, por ejemplo, por todos los rectores y todo. ¿Cuál es esta nueva definición vivaracha de los sionistas? Que si criticás al sionismo, sos antisemita, para que no se los critique a ellos. O sea, una cosa ridícula, porque vos no podés criticar a una corriente política. O sea, te podés criticar a todas las corrientes políticas que existen en el mundo, menos a una, que es esta, que incluso es fascista. Por lo tanto, si la criticás, en realidad sos antisemita porque criticás a los judíos. Y la otra, la segunda definición, es que detrás de la crítica al Estado de Israel se esconde el antisemitismo. Entonces no podés criticar al Estado de Israel. Otra también, es el único Estado en el mundo que no se puede criticar. Si lo criticás, sos antisemita. Ergo, si criticás a los sionistas, que son la corriente política de Netanyahu, y si criticás al Estado de Israel por genocidio, sos un antisemita y tenés que ser penado, ¿me entendés?, con pena de cárcel, ¿se entiende? En cosas. Esa es la brutalidad. Pero hay que saber las complicidades, porque acá es donde quedan las complicidades. ¿Quiénes votaron esto? Lo votó casi mayoritariamente el peronismo, lo votó casi mayoritariamente el resto de las fuerzas políticas. Entonces, claro, montados sobre esto, presentan causas los sionistas y dicen, por esa definición que votó la Cancillería, que votó esto y todo, este tipo que critica al Estado de Israel por genocidio y cosas es un antisemita. Ergo, ley antidiscriminatoria, marche preso. Este fallo tira a la basura esa definición y dice con claridad que uno puede criticar a cualquier Estado, puede criticar a cualquier corriente política y no por eso ni es antisemita ni nada. Por eso es muy bueno el fallo, porque es un antecedente para todos los que tengo atrás, porque atrás está Vanina Biasi, hay muchos compañeros que están en la misma. Así que, compañeros, critiquen libremente al sionismo, al Estado de Israel, al genocidio, que vale la pena, vale la pena, vale la pena. Va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Bueno, así es. A donde vayan los iremos a buscar. Y una cosa importante para seguir con Alejandro sobre un tema, porque vos conectaste el fallo, en este caso, a la relación de fuerzas en el mundo, a la nueva situación, a una opinión pública mayoritaria a favor de la causa palestina, y también hay un dato nuevo que queríamos que analizaras, que es que gobiernos capitalistas de distintos signos, que venían haciendo silencio total en relación a lo que está pasando en Palestina, se han pronunciado delimitándose diplomáticamente. Minutos de silencio, banderas a media asta, actings en la ONU. Primero, analizar el significado de esas condenas diplomáticas y los límites de las condenas diplomáticas de estos gobiernos. Sí, hay cinismo, pero al mismo tiempo necesidad de los gobiernos de desmarcarse un poco para contener la movilización en sus países. Miren, ¿por qué perdió Biden las elecciones con Trump? Todo el mundo opina que uno de los factores fue porque Biden fue el que inició el apoyo al genocidio de Israel. Le decían genocida Biden. Así era como se hizo la campaña.
Después, en Inglaterra, no es casual que Inglaterra, que no tiene nada, pero nada positivo el gobierno, ni de los laboristas ni de los otros, son todos gente que, bueno, Malvina, podemos decir muchas cosas. ¿Por qué planteó que había que hacer un Estado palestino también, la teoría de los dos estados? Y porque ha habido movilizaciones de 2 millones, 3 millones de personas en Londres y en todo Reino Unido. Lo mismo pasó en España, o sea, cada uno de los que salió a decir, primero un verso, porque 2 estados ya discutimos que no es una salida, pero ¿por qué se desmarcaron un poquito de Israel y plantearon? Porque quieren quedar bien con sus votantes, porque en Londres, en Reino Unido, por ejemplo, que está surgiendo un tercer partido después de mucho tiempo, arrancó prácticamente desde el anuncio con el 20% de los votos, porque hay un cansancio tremendo con todo lo que dijo. Y la causa palestina es un factor de desestabilización de los gobiernos. Entonces, por eso ha habido mucha de esta. Ahora, pero acá está saltando también, y esto también hay que decirlo, si se quisiera parar el genocidio, se rompen relaciones, los principales gobiernos rompen relaciones políticas y económicas y el genocidio cae. Porque ¿cómo funciona esto? Las armas se las provee Europa. Sin Estados Unidos, con el bloqueo que hace para que no entren drones, para que no entre nada de lo que viene desde los países árabes, está prácticamente indefenso Israel. O sea, el famoso cerco ese que hacen con toda la tecnología para que no entre nada, se lo provee Estados Unidos. O sea, los gobiernos son cómplices de esto. Ojo, y no nos podemos engañar con que tomen alguna medida, se entiende, simpática, porque hay que entenderla, que son formales, porque no tienen ningún valor, y además porque no hacen lo central, que es lo otro, que es la ruptura de relaciones. Por eso nosotros tenemos que insistir, el que realmente está con Palestina, que rompa relaciones. Hay 2 países nada más que rompieron relaciones, que son Sudáfrica y Colombia, ¿se entiende? Incluso Petros tomó una medida, por lo menos desde el punto de vista propagandística, que sería importante tomarla. ¿Qué pasaría si todos los gobiernos que dicen que están con Palestina hicieran una fuerza militar entre todas y fueran a combatir junto con el pueblo de Gaza? ¿Cuánto dura? Pero todo eso no se habla. O sea, hay formas de limitar. Entonces, los gobiernos son corresponsables de esto, porque los gobiernos capitalistas se van a incinerar junto al imperialismo porque le tienen pánico al movimiento de masa. Porque ¿qué pasa si es derrotado Israel? ¿Qué pasa si es derrotado Israel? Se abre la revolución árabe, pero al otro día, porque caen como moscas todas las dictaduras que están ahí, se liberan los pueblos. Ojo, ¿qué pasa si cae Putin, por ejemplo, en todo lo que es Europa del Este? Con los pueblos, que se liberan todos esos pueblos, se abren perspectivas distintas. Por eso, ojo, no nos engañemos con las políticas de los gobiernos. Incluso, ¿se entiende? O sea, porque siempre los capitalistas se protegen, tienen criterio de clase, entonces saben que se tienen que proteger entre ellos y a veces tienen que hacer alguna medida simpática porque la población les mueve, no pueden hacer, ¿se entiende? No pueden salir públicamente, no está bien lo que hacen en Netanyahu, entonces, pero las medidas que podrían cambiar no las toman, por eso nosotros tenemos que ser claros. La única salida del pueblo palestino es la movilización, no hay otra, son los pueblos los que pueden salvar, y los pueblos en revolución tirando abajo a todas las porquerías que hay en toda la región y hacia un rumbo que no es ni una Palestina religiosa, ni racista, ni nada. No, es una Palestina única, libre, donde cada uno puede opinar lo que quiera, tener la religión que quiera, ¿se entiende? No racista, y para nosotros es socialista, porque ya se han probado todas las Palestinas, y la única que no se probó es eso. Es como acá, se ha probado todos los gobiernos y así estamos. El único gobierno que hace falta probar en este mundo es el de los trabajadores y se llama socialismo. Bueno, gracias Alejandro. Y a Cele, le queríamos hacer para terminar una pregunta que conecta con la situación argentina, ¿no? Porque estuvimos hablando de la flotilla, del mundo.
evaluaciones de distinto tipo, pero hay un presidente en Argentina, que es Milei, que además de su alineamiento con Trump, es más sionista que Netanyahu. Pero que reflexiones y nos digas qué opinás, cuál es la relación entre esa ubicación y el pueblo, y los sentimientos mayoritarios en el pueblo argentino, y una segunda conectada con esa, que es el peronismo. Alejandro lo tocó en relación a la ira, pero frente a la flotilla, lo que pasa en Palestina, fueron muy puntuales algunos casos aislados de referentes del peronismo que se han pronunciado, pero las máximas autoridades han hecho silencio hasta hoy. Hay incluso hoy un spot de campaña del candidato de de Fuerza Patria en la capital, que nació en Israel, porque su familia estaba exiliada ahí, y no lo di. Hay un spot que cuenta su vida y dice, nací en el extranjero. Evidentemente para no hablar de la causa palestina, pero eso contrasta con muchos simpatizantes, militantes de base, votantes, que incluso, bueno, algunos están acá, han dado muestras de solidaridad con la flotilla, preocupación por tu situación, han ido incluso a Ezeiza a recibirte con nosotros. Bueno, también la relación de la política de las cúpulas del peronismo y parte de su militancia de base. Es decir, Milei, el pueblo argentino, la cúpula del peronismo, la militancia de base. Bueno, lo primero es que en relación a lo de Milei, que tiene su timing completamente roto, porque para mí su alineación al imperialismo, a Trump, al propio Netanyahu, creo que ha sido una cuestión que ha hecho que muchos sectores, hasta votantes de Milei en su momento, hayan ido rompiendo muy rápido. Digo, quienes bancan a un genocidio son justamente Trump, Netanyahu y Milei. Digo, acá hubo grandes expresiones cuando recién hablábamos que por ahí las primeras movilizaciones no eran tan fuertes, tan grandes y todo, pero cuando fue que invitó o intentó invitar a Netanyahu a nuestro país, las movilizaciones siguieron creciendo, la expresión en contra de eso fue impresionante. ¿Y por qué digo esto de la falta de tacto? En nuestro país, las expresiones más grandes en la calle que hubo son contra los genocidas, contra lo que fue la última dictadura militar. O sea, las movilizaciones más grandes en nuestro país son las del 24 de marzo. Y al día de hoy se sigue exigiendo la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Se sigue exigiendo que se avancen los juicios a todos los responsables civiles, a los grandes empresarios. Digo, eso en nuestro pueblo está muy presente. Entonces, que se entregue a lo que hace Netanyahu, que está cometiendo un genocidio, realmente es no solo repudiable, sino que marca una ruptura con un sector, hasta que puede ser que lo haya votado en su momento como una expresión de descontento a los que venían gobernando hasta ese momento, que es el peronismo. Y ahí hay otra cosa en estos días llegando, que hay una encuesta, digo, el 70% de la población está en contra de los acuerdos con el propio Trump. O sea, hay un descontento en eso. Entonces, en eso me parece que va a contramano y cada vez va a ser mayor, y nuestro país va a ser parte de esa expresión a nivel mundial de denuncia del genocidio, de la exigencia, de la ruptura de relaciones, como decía recién Alejandro, no solamente diplomáticas, comerciales, del boicot. Cuando nosotros estábamos viajando, fue lo de la vuelta de España, la vuelta ciclista, digo, o sea, fue impresionante. Y eso hay que hacerlo ante cada uno de los equipos
de las distintas competencias. Digo, ahora se viene el Mundial de Fútbol, no sé qué sucedió porque eso no, pero en la UEFA ya se iba a prohibir que participe. Entonces, me parece que esas cuestiones son importantes para seguir haciendo. Y que va a contramano también de lo que hace la dirección del peronismo, porque lo que dice Mariano en su pregunta es así. O sea, hubo sectores, por supuesto, que se han solidarizado, que estuvieron presentes, no solamente con lo de la flotilla o la exigencia de nuestra libertad. Bueno, en el propio aeropuerto estuvo Vicky, pero son contados con los dedos de una mano esas direcciones, y que por abajo no es lo mismo. O sea, los mensajes que a nosotros nos llegan de compañeras y compañeros que no solamente levantan esta causa, sino que critican lo que están haciendo, que es nada, no decir ni una palabra ante un genocidio televisado, es tremendo. Y hay una ruptura en relación a eso. Digo, hubo un comunicado que nos nombra a los 3 compañeros argentinos de la flotilla del PJ, pero después los principales dirigentes no dicen absolutamente nada. No de nosotros, no dicen nada del genocidio que están llevando adelante contra el pueblo palestino. Quienes en muchos casos, hasta la propia Cristina, han sido abanderada de las peleas por los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, como nosotros decimos, son los de ayer, son los de hoy, los que pasan en nuestro país y lo que está pasando en el mundo. Entonces, la pelea y la defensa de esos derechos tiene que ser de manera global, sin ningún tipo de cálculo electoral, como lo hemos hecho nosotros. Digo, todas nuestras compañeras y compañeros del MST, pero también del Frente de Izquierda Unidad, en el Congreso, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, hemos sido los únicos que hemos alzado la voz, casi en soledad, durante estos 2 años para denunciar el genocidio. Entonces, en eso yo creo que también es importante marcar, porque hay algunos que dicen, bueno, pero vos te fuiste y todo lo que está sucediendo acá. Bueno, pero ante un genocidio, o sea, no podemos mirar para otro lado. O sea, todo lo que esté en nuestras manos hay que hacerlo, sin importar ni siquiera que estamos a muy pocos días de una elección. Yo creo que esto nos fortalece en el sector con el que nosotros queremos seguir construyendo lo que hace falta, que no es tener 2 o 3 diputados más, sino es tener una organización fuerte, que entregue todo por la revolución, por el socialismo. Esto es muchísimo más importante, porque no podemos ver cómo están asesinando a niñas, niños, a una población entera y hacer un cálculo electoral. Eso mismo es lo que les decimos a aquellos que no dicen una palabra ante un genocidio, y es también lo que queremos decirle a quienes se han solidarizado, a quienes sacan estas conclusiones, que acá en el MST, en el Frente de Izquierda Unida, hay un lugar para que podamos seguir transitando juntos, no solamente la denuncia de un genocidio, no solamente la pelea y levantando las banderas de la causa palestina, sino todas las peleas que tenemos que dar contra este gobierno, contra todos los que nos han traído hasta acá, y construir algo que sea positivo para las mayorías, que Ale lo decía recién. Hoy la salida es el socialismo, hoy nuestra pelea tiene que ir encarada para ese lado, y yo creo que vamos a estar más fortalecidos si tenemos claridad que ante un genocidio no solamente es la denuncia, sino son las acciones que tenemos que seguir llevando adelante todos los días. Gracias, Ele. Alejandro tocó en varias de sus respuestas aspectos que tienen que ver con la estrategia para Palestina y la región. Tangencialmente explicó la revolución regional, pero bueno, pero hay debates. Hay debates no solo con corrientes políticas que no son del campo estrictamente de la izquierda, sino hay debates en la izquierda. La valoración de Hamás, de la estrategia de Hamás, porque dijiste, tenemos diferencias, pero no las desarrollaste, y también en el campo de la izquierda respecto de qué hay que hacer con Palestina y qué salida de fondo
lo que planteamos nosotros y en polémica con qué otras visiones. Si podés desarrollar un poco eso para cerrar. Sí, yo creo que cada debate de temas tan importantes como este generan distintas propuestas con relación a la salida, porque hay una unidad grande, todos queremos frenar el genocidio. Pero después, ¿qué hay que hacer tanto para frenarlo como para cuál es la salida más estratégica? Hay debates de todo tipo. Y es importante que entremos en eso también, porque de última, o sea, si le erramos en cuál es la estrategia, el problema va a seguir y seguir y seguir. O sea, nosotros queremos darle un corte a todo esto. Por eso nosotros planteamos, bueno, que hay que ir a una Palestina única, por ejemplo. Bueno, eso es un debate. O sea, el tema de los dos estados sigue siendo un debate tremendo al interior de la propia izquierda. Después hay otro debate que creo que es importante también, que es un estado, pero un estado donde convivan tanto el sionismo con los palestinos. Ojo, yo les aclaro que en Europa, corrientes de izquierda, incluso algunas que se dicen trotskistas, plantean ese debate, que es un poco como que quedar bien con Dios y con el diablo, más o menos, ¿no? Porque es un debate imposible, pero sepan que es un debate importante. La unidad de las dos clases obreras, de la clase obrera palestina, la salida es la unidad de esa con la clase obrera israelí. Lamentablemente hay que saber que ese Estado se construyó, como dije antes, dándole tierras que eran de otro pueblo a los sectores que iban. O sea, en donde viven los obreros israelíes, viven en la casa de un palestino, cultivan, tienen una tierra donde cultivan que era de un palestino, de una familia palestina. Por eso hay 5 millones de refugiados palestinos que están fuera de los territorios históricos. No es solo los que están en Gaza y en Cisjordania, sino que además hay 5 millones más de palestinos que están hacinados en lugares. Yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, en el Líbano, donde viven los compañeros, que se entiende que viven en una situación de hacinamiento total, donde se han ido hacinando todos. De hecho, hay algunos gobiernos y estados como Egipto que no quieren que haya más palestinos porque no quieren tener el lío de los palestinos, que son todos revolucionarios al interior de sus países. Pero ahora, no hay salida sin que vuelvan esos 5 millones de palestinos. Ahora, ¿dónde vuelven los 5 millones de palestinos? ¿Vuelven a su casa? Pero en esa casa está ocupada. ¿Por quién está ocupada? Por un israelí que a lo mejor es un israelí argentino que se fue ahí porque le regala a todo, porque ustedes tienen que saber que a todo el que va le regalan un kibú, le regalan un poco de tierra, le regalan, fomenta la ocupación, fomenta que vaya población para tener cada vez un Estado más fuerte para bancarse, ¿no es cierto? Y quieren cambiar la relación de fuerza de la población por la vía de... Entonces, no hay salida sin plantear que vuelvan los refugiados, pero que vuelvan a lo suyo. Y eso plantea un choque. Por eso la clase obrera, lamentablemente israelí, es sionista, porque defiende eso, defiende algo que no es de ella. ¿Se entiende? La han convencido de que para defender eso tienen que matar palestinos. Porque el ejército, ustedes tienen que saber que el ejército israelí es un ejército donde participa toda la población participa, y todos van a Gaza, y todos van a tirar balas contra los palestinos. Han hecho a toda la población cómplice del genocidio. Por eso es muy difícil ganar a esa población para la utopía que plantea, no, que la clase obrera es una utopía completa y absoluta. Y entonces los que plantean eso, no, un Estado binacional, es una forma de no darle respuesta absolutamente a nada. Si no hay la derrota del Estado sionista, si no se vuelve a las fronteras anteriores a el 48, si los refugiados no vuelven a sus casas y a sus tierras, no hay salida. Y por eso es muy probable que esta nueva traicionzuela que acá estamos viendo
o claudicación o como sea que le llamemos, no tenga salida porque va a seguir la presión, porque ese pueblo quiere volver a sus casas, quiere volver a sus territorios, no le gusta irse a Uganda, como están discutiendo ahora, mandar a algunos a África, un lugar bonito donde puedan vivir lindo, dice el sátrapa de Trump, que quiere mandar a un sector de la población. No, no los vamos a sacar de acá, no, los vamos a bombardear, los vamos a echar para que se vayan, porque parte de la política es terror, para que la gente quiera irse, pero no se quiere ir la gente quiere estar en su casa, porque ¿a dónde se va a ir la gente que está ahí? Y encima hay 5 millones que quieren volver. Entonces son polémicas, estas son polémicas importantes que hay. Hay un sector de la izquierda que dice una abstracción, como son problemas nacionales y nosotros somos socialistas y internacionalistas, bueno, es un problema menor o sea, ¿se entiende? O sea, no es un gran problema. Los malos son unos y otros que pelean por una salida nacional. Unos pelean por un Estado palestino, los otros pelean por un Estado israelí. Yo les digo, o sea, sí, ustedes dirán qué locura, pero bueno, pero existe. Nosotros vamos a foros donde nos toca pelear con posiciones de este tipo, de corrientes que dicen que los problemas nacionales no existen más, que hay que ir detrás de un verso de que sí, de que el mundo tiene que ser socialista, obvias la pelea concreta que hay por los problemas nacionales y por la autodeterminación que todos los pueblos tienen derecho. Esto se plantea también con relación a Ucrania, con relación a otros. Los pueblos tienen derecho a autodeterminarse. La autodeterminación y los problemas nacionales es otro gran debate. Hay un sector de izquierda que no los defiende, que no defiende esos problemas. Lo tenemos aquí en Argentina. Acá en Argentina el debate sobre si tiene derecho Ucrania a autodeterminarse o no es un tema importante. ¿Por qué lo tienen otro Estado y no lo tiene Ucrania? Son debates importantes. Lo mismo que las direcciones. Lo mismo, jamás, por ejemplo, jamás. Yo dije antes, cualquier pueblo tiene derecho a defenderse de la forma que sea, pero eso no implica estar de acuerdo con la política de las direcciones, porque es una dirección islamista que lo que plantea es una Palestina, ¿se entiende?, no laica. Y por lo tanto, si no es laica, también tiene elementos de racismo. O sea, no queremos hacer un Irán donde no podés, ¿me entendés?, donde las mujeres no tienen derecho, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos realmente un lugar democrático donde puedan convivir en paz como convivían antes del 48 todo el mundo. Entonces, nosotros no nos podemos, el PO se enfeudó con Hamas, y ahora, ¿cómo va a salir de ahora de la firma de Hamas de esta porquería? No, porque nosotros tenemos que construir una dirección alternativa a todas estas, si queremos que haya una salida, porque si triunfara Hamas tampoco sería la salida para ese pueblo, porque seguiría, o sea, ¿qué? O sea, vamos a bancar que una masacre y sectarismo religioso, como pasa en parte en muchos lugares de Medio Oriente, como pasa en el Líbano, por ejemplo, que hay un debate. Son debates, pero son debates con la izquierda, primero con la izquierda que no tiene ni idea de lo que pasa, porque no tiene ni un amigo en el lugar, que eso pasa también, o sea, hablar de acá, ¿se entiende?, sin tener relación con lo que pasa ahí, las problemáticas que hay en esos países. Irán, es lo mismo. Nosotros defendemos el derecho, ¿se entiende?, del pueblo iraní a enfrentar al imperialismo o a Israel cuando lo bombardea, pero no estamos con los mulas ni con los ayatolás, que son un régimen podrido, ¿se entiende?, que capitalista hasta la médula, se entiende que vive de los privilegios de explotar a la gente y que le impone leyes del medioevo, se entiende, a la población. Y que cuando la población se levanta por salario, por esto la masacra, como estamos viendo todos los días. Son debates importantes, porque hay algunos sectores que dicen, bueno, como el imperialismo enfrenta a Irán e Irán resiste, hay que estar con Irán en todo. No, nosotros estamos con Irán contra el imperialismo, pero no estamos con los ayatolás. Una cosa no quiere decir lo otro, porque si queremos una salida para el Medio Oriente tenemos que barrer con todas esas direcciones, que son parte del problema, no de la solución que tenemos. O sea, fíjense, jamás creyendo que le iba a salvar Irán. ¿Dónde terminamos? 70.000 muertos, ¿se entiende cosa? ¿Y Irán? ¿Dónde está Irán? Está tratando de proteger lo suyo. Entonces, son debates muy importantes. Entonces, cuando uno debate está bien, estamos todos juntos defendiendo, pero estos debates estratégicos son importantes, porque tiene que ver con lo que hay que construir. Porque si vos apoyás a Hamas, quiere decir que no hay que construir nada en el Medio Oriente. Apoyás a Hamas y listo. No, hay que construir una dirección distinta. Hay que apoyar a los que pelean por una salida distinta ahí. Y eso es organizaciones, sí, recursos. La LIS, que nosotros somos de la LIS,
¿Por qué nos esforzamos en construir organización revolucionaria en todos los países e incluso en Medio Oriente? Porque la perspectiva de revolución socialista está ligada a que surjan direcciones de peso socialista, y eso es construcción, y cuando vos vas ahí, como nuestros compañeros del Líbano, viene Hezbollah y te caga a tiros, ¿me entendés? Porque no quiere que surja nada distinto. O alguna de las sectas cristianas o las otras sectas que se dividen el poder entre ellos, pero al pueblo cuando se levanta lo revienta. No, nosotros queremos construir dirección revolucionaria para que realmente alguna vez haya luz. Porque hablar de revolución sin hablar de dirección y cómo construir y apoyar a los compañeros que pelean. Y hay gente en todos los países que se dice socialista, ¿eh? No nos creamos el verso de que todo el mundo, se entiende, está detrás de estas direcciones. Hay socialistas, hay compañeros. Nosotros vamos a un congreso mundial ahora donde van a venir compañeros de Irán, de Medio Oriente, del Líbano, de otros lugares. Y hay que apoyarlos a ellos. Pero eso lo haces en debate permanente político con todo esto. Entonces sí, hay muchas diferencias, compañeros. Hay diferencia con el PO, ¿se entiende? Hay diferencia con los compañeros que no ven la necesidad de la autodeterminación como el PTS. Esto no nos impide estar juntos, pero estos debates los tenemos que dar, porque hacen a la estrategia de qué queremos hacer, ¿se entiende? Si queremos solamente hablar por hablar o queremos realmente ayudar a que la perspectiva se concrete, que es construir dirección revolucionaria apoyando y enfrentando estas direcciones. Porque apenas te hace fuerte en un país como nosotros en el Líbano, tenés que enfrentar a todos estos que te quieren cortar la cabeza. Porque el debate incluso es físico, no es un debate solo ideológico contra estas direcciones. Porque no tiene ningún problema en limpiarte. Y ahí todo el mundo está armado. El que va al Medio Oriente sabe que en cualquier hotel que entra tenés toda la gente armada. No es el occidente que conocemos, porque lo han hecho violento precisamente las luchas sectarias, el imperialismo, el sionismo, tremendamente. Entonces tenés que estar ahí militar por el socialismo, ¿se entiende? Tenés que tener mucha fortaleza para hacerlo. Pero bueno, nosotros apoyamos eso como salida. Y por último, un tema. Por eso es tan importante la construcción, compañero, construcción de alternativas revolucionarias. Yo creo, y para eso hay que militar. Miren, yo creo que la experiencia de Cele muestra de que no se va a salvar este mundo con individualismo. Porque ¿a qué nos quieren convencer? ¿Cuál es el debate que tenemos muchas veces en la red? ¿Y para qué fuiste allá? ¿Me entendés? ¿Qué hiciste ahí? ¿Fuiste de paseo? ¿Me entendés? ¿Y para qué te metés con los problemas que tenemos en el norte del país, del hambre? ¿Para qué vas a apoyar a esa gente? ¿Por qué te pones otra bandera? O sea, porque todo es fomentar el individualismo. Sálvate vos, ¿me entendés? ¿Para qué vas a hacer eso? O sea, ahora, el individualismo no es sálvate vos, es que lo salvemos a los de arriba. Porque el individualismo está fomentado para que no nos organicemos, no nos juntemos, porque somos la mayoría, los que trabajamos, los que sufrimos las consecuencias de los capitalistas somos mayoría, pero desunidos, ¿se entiende? Es la forma de que ellos puedan seguir gobernando. Por eso hay que combatir el individualismo. No, nosotros somos gente que estamos dispuestos, como Cele, a poner lo que hay que poner, porque no solo hablamos, ponemos lo que hay que poner por las causas justas. Y necesitamos una juventud que haga eso, compañeros. Necesitamos que los trabajadores hagamos eso, que nos organicemos y no creamos que nos vamos a salvar. Nadie se salva solo. Más demostración de la que cada una de nuestras vidas. ¿Alguien se salva solo acá? Que alguno ganará la grande, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero uno entre 10 millones, pero nadie se salva solo. Solo nos podemos salvar si entre todos nos juntamos, nos unimos, hacemos política entre nosotros, militamos. No es mala palabra militar, compañero, y vale la pena militar, que esa es otra cosa que también tenemos que entender. Vale la pena dar todo lo que uno puede después del sacrificio de trabajar, de estudiar para cambiar las cosas. Porque lo lograremos o no en lo inmediato. Lo que tenemos alguna edad siempre nos llega. Bueno, la viviré yo, no la viviré. Ahora, pero ¿qué vamos a dejar? Que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mundo de mierda, donde van a destruir la naturaleza, donde van a destruir todo, donde cada vez vamos a estar peor en todos los órdenes, donde no hay un empleo ya fijo para nadie, como el que teníamos algunos hace varios años, porque ahora todos tenés que trabajar en un marco de precariedad tremenda. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo creo que vale la pena pelear por las causas justas. Por eso creo que la fortaleza de Cele y el ejemplo de Cele es un ejemplo a seguir para todos los jóvenes. Bancársela. Llegó ahí una pregunta de si Cele había estado en la cárcel y había visto algún palestino de los que están en preso. No sé si lo vio, lo contestará ella, pero estuvo en esa cárcel. Y en esa cárcel ninguno de nosotros sabía que podía pasar, porque estamos con genocidas, porque estábamos con un loco.
que es capaz de bombardear a los que estaban negociando en Qatar. O sea, estaban negociando y le mandó un bombazo, ¿se entiende? A los amigos le mandó un bombazo. Entonces, ¿qué sabíamos lo que podía pasar con esa... Ahora, ¿pero por qué se le hace esto? Y hay una juventud que lo hace, porque quiere cambiar las cosas, compañeros. Y si no hacemos un poquito de sacrificio para cambiarlo y nos arriesgamos un poco con las causas, y nunca va a cambiar, y no se va a salvar nadie, cada uno de nosotros va a estar peor y va a tener menos futuro para mañana. Entonces vale la pena militar, vale la pena pelear, vale la pena que podamos hacer todos los esfuerzos por cambiar las cosas. Y yo creo que por eso se merece todo nuestro apoyo, nuestros aplausos, porque refleja lo mejor de la humanidad, que es poner antes de lo suyo, poner lo colectivo. Muy bien, muy bien. Yo que venía bien todo, Alejandro me va a hacer llorar. Una cosa importante para saber, a propósito de parte de lo que dijo Alejandro, de los debates, es que en poquitos días va a salir un número especial de nuestro periódico de Alternativa Socialista dedicado enteramente a Palestina, a la criminalización y la lucha por la absolución definitiva de Alejandro, los debates de Palestina y seguramente también dentro de poco una revista internacional, Revolución Permanente de la LIS, y hay una mesa ahí afuera con un montón de libros, con un montón de revistas para que aprovechen y no se queden con las ganas de seguir profundizando los debates. Antes de pasarle a Cele, para terminar, queríamos, primero agradecer algunas presencias y mencionarlas. Está Vilma Ripoll, que es diputada nacional, que en la última sesión una diputada facha, libertaria, propuso que la sancionaran por antisemita. Y les recomiendo que entren a las redes de Vilma para ver lo que les contestó, que les dijo algunas cosas. Muy bien, Vilma. No es solo con expert, sino que también está despachando algunas sionistas también ahí en el Congreso. Está también el diputado Guillermo Paganini, diputado provincial. Está también Ana Paredes Latman, concejala de Matanza, pero además diputada electa provincial por la tercera sección electoral. Y hay concejales del MCT en el Frente de Izquierda, de Moreno, de Merlo, de José Cepaz. Hay dirigentes sindicales de salud, de docentes, de estatales. Gracias a todos por venir. Y algunos saludos que nos llegaron por acá, mencionarlos. Fabián Grillo, ¿no? El papá de Pablo, que quería venir y no pudo porque lo está cuidando, le tocaba cuidarlo a Pablo hoy. Ana Contreras, que es docente de La Pampa, que estuvo procesada por hablar del genocidio en Palestina y fue absuelta también. Aldo Casas, fundador del colectivo editorial Herramientas, también nos saluda. Eduardo Migno, que es secretario general del gremio docente de Chaco. Nilda Patiño, del gremio de docentes autoconvocados de Formosa. Leandro Sánchez, de Misiones, del Sindicato de Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. Horacio Catena, que es secretario general del SUTEF, que es el Sindicato de Docentes de Tierra del Fuego. Cristina Rosso, secretaria general del Sindicato de la Educación de La Pampa. Y Luis Bonilla, desde Venezuela, ahora está en Brasil, del colectivo Otras Voces, de la educación también. Gracias a todos por los saludos. Por supuesto, y un saludo especial, un aplauso especial para Mario Doglio, histórico compañero de nuestra corriente, internacionalista de toda la vida. Y el compañero Abdalá, compañero de Palestina, también presente, un fuerte aplauso para él. Gracias por estar, Abdalá, en todas. Gracias por estar. Fuerte el aplauso. Y en el aplauso a él, a todo el pueblo palestino y a su causa.
Bueno, y para terminar le vamos a pedir a Cele, ¿no? que haga un cierre. Hay una pregunta que Alejandro anticipó, pero sobre todo que en línea con lo último que planteaba Alejandro, muchos compañeros o compañeras en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, que se están acercando, sensibilizados por la causa palestina y por lo que está pasando, nos preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vine a la charla, estoy escuchando esto, me convencieron, bueno, ¿qué puedo hacer? Así que un mensaje final de Cele para cerrar. Bueno, y después una foto, todas y todos, todes. No, de la pregunta que me decía Ale, la cárcel la vaciaron, o sea, los pabellones donde estábamos nosotros los vaciaron completos solo para nosotros. Estuvimos en 2 pabellones, las mujeres por un lado y los varones por el otro. Nos cruzábamos cuando fuimos a ver al cónsul, por ejemplo. Entonces ahí yo me encontré con Cascote y con Ezequiel, que no nos habíamos visto en ningún momento. Pero eso estuvo separado todo el tiempo. Estábamos solamente compañeras y compañeros de la flotilla. Sí nos tocó, recién le contaba a Abdalá, había uno de los guardiacárceles que es palestino, y él nos dijo que era palestino. Y que, bueno, ahí charlábamos con el resto de las compañeras y todo, la cantidad de palestinos que laburan en restaurantes, en taxis, demás, y fue uno que protegió a una de las pibas, era el que quiso acercarnos agua. Tienen que saber que no nos dieron agua en ningún momento de los que estuvimos ahí detenidas, y fue uno de los que quiso acercarnos agua y por supuesto no lo dejaron, digo, eso. Y sí, donde sí tuve contacto con Palestina fue en Jordania. Esto que decía Alejandro de toda la diáspora, la gente se acercaba y lloraba, digamos, o sea, nos saludaba, lo que hicieron, y eran todos palestinos, que son de esos que echaron de sus casas, de sus tierras, y que por eso cuando debatimos esta paz, este alto el fuego, o sea, la paz justa es con el derecho al retorno. O sea, solamente cuando se entreguen esas llaves, ese símbolo de mano en mano, cuando se pueda volver a esas tierras, cuando se pueda volver a esas casas, va a ser la única paz justa para ese pueblo y para todos los pueblos. Entonces, a mí me parece que en esto de qué hacer, muchos compañeros me decían, bueno, yo creo que haber tenido esa oportunidad fue una en un montón. Yo les decía, hubo más de 30.000 inscriptos. Si teníamos la posibilidad de ser más, creo que no nos hubieran alcanzado los barcos, porque muchos de los que están acá, todos se hubieran anotado para ir, y creo que eso habla del compromiso, de la militancia. O sea, no es Cele sola, es un montón de compañeras y compañeros que si hubieran tenido la oportunidad hubieran estado ahí. Tienen que saber que estaban, porque con los mensajes, con la solidaridad, estaban ahí. Yo en ningún momento me sentí sola, no solamente por ustedes, sino, lo decía antes, por la LIS. O sea, los compañeros de toda la internacional estuvieron pendientes, presentes. Si los podríamos haber visto, a los compañeros de Italia se hubieran acercado. Ahí estuvimos en contacto con compañeros de Túnez de forma permanente. Entonces, cuando la pregunta es ¿qué hacer? Hay que militar, hay que organizarse. O sea, esto que hacemos, el de ponerle el cuerpo a las ideas, es eso. No es solamente lo que criticamos de los gobiernos que salen a decir que están denunciando un genocidio o que reconocen el Estado palestino. Hay que hacer cosas concretas. Entonces, en eso, cuando nosotros decimos, bueno, hay que romper relaciones diplomáticas, comerciales, hay que boicotear a Israel con todo, aislarlo internacionalmente para que sea un punto para ese fin del genocidio. Cuando nosotros decimos ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que militar. Y en esa militancia es ponerle el cuerpo, es seguir formándonos, es tener cada vez más argumentos para que no haya nadie en el mundo que quiera hacer lo que nos han querido hacer acá y en tantas partes, que es callarnos, que es condenarnos cuando denunciamos un genocidio.
Entonces hay que formarse, hay que trabajar muchísimo en seguir multiplicando la movilización en este país. Nosotros tenemos que tomar lo que dicen muchas y muchos compañeros judíos, no en nuestro nombre. Bueno, en nuestro país, en el país del nunca más, hay que decir no en nuestro nombre, bancando a un genocidio como banca este gobierno. Y eso es, compañeras y compañeros, organizándonos, militando, acá y a nivel internacional. Y esa organización y esa militancia tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo, que nosotros lo decimos de forma muy clara y que muchas veces nos dicen, bueno, utópicos, es para que todas y todos tengamos un laburo, que podamos vivir bien, que todas y todos los niños tengan al Hospital Garrahan, que tengan garantizado ese derecho a la salud, que tengan garantizado el derecho a la educación pública, que tengan garantizado un techo acá y en todo el mundo. Eso que parece tan básico, no es básico. Por eso peleamos todos los días. Entonces, organizarse, militar, construir un partido revolucionario es parte de eso. Entonces yo acá, más que nada, es invitar a quienes lo hacemos desde hace mucho tiempo a redoblar los esfuerzos y saber que todo lo que hacemos tenemos que multiplicarlos. Y a quienes todavía no lo hacen, a que se sumen a hacerlo y a hacerlo con nosotras y nosotros, que estamos convencidos de que no solamente es lo correcto, sino que es la única salida para nosotras, para el futuro y para el conjunto de la humanidad. Es socialismo o barbarie hoy más que nunca, y para que esa barbarie no sea, tenemos que construir partido revolucionario, organización y de verdad llevar adelante una revolución para que seamos nosotras y nosotros quienes tomamos las decisiones de nuestros propios destinos. Así que gracias. Gracias, Cele, gracias, Alejandro, gracias a todos. Nos llegó un último saludo, último momento, Matías Cremonte, del colectivo de abogados de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Gracias, Matías, también. Y antes de irse, por favor que no se vaya nadie, vamos a sacar una foto con Alejandro y con Cele de espaldas al público para que se vea toda la concurrencia. Gracias a los que están conectados en el YouTube de la LIS y de Periodismo de Izquierda. Sí, se pueden parar, pero no se vayan. No se vayan, sacamos una foto y ya estamos. Gracias a todos por estar. Fuerte el aplauso para Cele, para Alejandro, para la LIS, para el MST y para todos nosotros que le ponemos el cuerpo a las ideas. Gracias, compañeros y compañeras.